Padre, gracias por habernos permitido estar esta mañana aquí delante de ti. Gracias por habernos dado a tu Hijo, Yeshua HaMashiach. Padre, gracias por tu Espíritu Santo, tu Ruach Kodesh. Ven, Señor, y llénanos de tu poder, Señor. Guíanos, háblanos, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo, Yeshua HaMashiach, Señor. Y que verdaderamente, Señor, podamos ser hacedores de tu palabra, Padre misericordioso. Te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo, Yeshua HaMashiach, y con acción de gracias. Amén. La parashá es la número 4. En el capítulo 18 tienen los siguientes temas: promesa de nacimiento de Isaac, 18:1 al 3. Después le apareció a Adonai en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Recordemos que Abraham venía de hacerse la circuncisión. Inmediatamente él estaba sentado y ve a esos 2 hombres, 3. Entonces nos podemos hacer una pregunta: ¿quién se le apareció? Veamos que en el primer versículo dice claramente que fue el Señor. Luego dice que vio 3 hombres conforme avancemos se hará evidente que a la vista que Abraham recibió era el ángel del Señor y 2 ángeles más, que lo vemos en Génesis 18:22. Y se apartaron allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Adonai. Abraham salió a recibir a los 3 visitantes, aún antes de saber quiénes eran. Como extranjero, él sabía lo que significaba ser recibido y atendido en medio de una larga travesía, especialmente en el desierto. Abraham tenía la virtud de la hospitalidad, algo que vemos en la palabra de Dios, en Hebreos 13:2. No olvides de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Efectivamente, Abraham hospedó ángeles sin saberlo. Él los recibió, los atendió y les dio de comer. Génesis 18:4-5. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traer un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: así, haz así como has dicho. Luego de comer, los visitantes anunciaron a Abraham la razón de su visita, pero antes preguntaron por Sara. Luego le explicaron el propósito de la visita. Génesis 18:9-10. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. El ángel del Señor llegó a confirmarle el pacto que había hecho con Abraham. Volvió a confirmarle que el hijo de la promesa lo iba a tener con Sara su mujer. Abraham lo sabía, porque el Señor se lo había dicho unos días antes, pero también Sara lo debía saber. Tal vez él no lo había dicho a su mujer, pero en esta ocasión Sara estaba escuchando. ¿Cuál fue la reacción de Sara ante la noticia? Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Sara tuvo la misma reacción que Abraham, que también se rió. Génesis 17:17. Entonces
Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Difícil de creerlo. El Señor se había mostrado a Abraham como Dios todopoderoso, pero también quería hacérselo saber a Sara, pues ella había dicho en voz alta, pero el Señor quería hacerle saber a ella que no había nada demasiado difícil para él. Génesis 18, 13, 14. Entonces Adonai dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Para el Eterno no hay nada difícil. El cumplimiento de la promesa de Dios se haría evidente un año más tarde. Para entonces, ella ya tendría a su hijo. Sara tuvo una reacción muy humana. Se rió ante lo que parecía imposible. Luego negó haberse reído por miedo. Entonces Sara se negó diciendo: no me reí porque tuve miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Es una risa que uno a esa edad, puede decir, pero por Dios, es una risa de pronto de alegría, de gozo. Tuvo miedo, claro, como ser humano pudo tener miedo, porque a la edad de los 99 años, por Dios, pero fue una risa de gozo en su corazón. Lo mismo lo de Abraham. ¿Por qué la palabra de Dios saca a la luz los errores de los hombres? Lo hace para enseñarnos que aún a los patriarcas y los héroes bíblicos eran tan humanos como cualquiera de nosotros. Pero a pesar que se rió, la palabra de Dios dice que Sara creyó. En Hebreos 11:11, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Claro, tuvo fuerzas a esa edad, pero ella creía y creyó en el Eterno que se lo estaba revelando. Estaba para la obra, tenía un propósito el Señor, y ella se rió de alegría, tuvo fuerzas para tener ese hijo. Aunque era humanamente imposible, Dios cumplió su promesa. Génesis 21:1-6. Visitó a Adonai a Sara, como había dicho, e hizo Adonai con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Una risa de felicidad, de gozo, porque sabía quién le había transmitido esa bendición, quién le estaba dando esa bendición. Sabía que el Eterno estaba con ella. Vemos que la hospitalidad de Abraham está reflejada en su respuesta a estos hombres. Génesis 18, 3, 4. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol. Aunque fue posible que Abraham no le hubiera comunicado a Sara
la reafirmación de la promesa dada en Génesis 17:19 dice, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. El cumplimiento del pacto será obra de Dios y no de los hombres. El hijo de la promesa nacerá en circunstancias donde el nacimiento es humanamente imposible a esa edad, pero confiaron en el Eterno. El segundo tema, Abraham intercede por Sodoma. Es un ejemplo de Dios honrando a Abraham, compañerismo y como amigo. Desde que Dios escogió a Abraham para ser padre de naciones, quería revelarle conocimiento de su carácter y lo principal de justicia en cuanto a Sodoma y Gomorra. Génesis 18, 16, 19. Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos para despedirlos. Y el Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Lo escogió el Eterno para un propósito, y también para un propósito en nuestras vidas. Esta palabra, porque yo lo he escogido, en Génesis, lo que acabamos de ver, muestra la intimidad que Abraham tenía con Dios, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Cuántos podemos decir que somos amigos de Dios? Él sí es amigo de nosotros, pero nosotros somos amigos de Él. Dios no ejerce justicia sin examinar con cuidado los hechos, y Abraham estaba con Dios. Génesis 18, 20, 22. Entonces le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Adonai. Era su amigo. Abraham era amigo del Eterno. Qué rico poder decir nosotros lo mismo. Aquí vemos más profundo la relación de Abraham con Dios, que le preguntaba intercediendo por el pueblo de Sodoma y Gomorra. Él mismo le preguntaba. Génesis 18, 23, 25. Y se acordó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá ya haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor de los 50 justos que están dentro de él. Lejos de ti hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Impresionante el diálogo de Abraham con el Eterno. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío.
El hecho de que no hubiera ni 10 personas justas en Sodoma demuestra las trágicas consecuencias para Lot, por haberse identificado con aquella ciudad pagana y pecadora. Sodoma y Gomorra había influido más en Lot que éste en la ciudad. Él escogió ese sitio. Un sitio muy difícil, pero lo escogió. Se llevó a su familia. ¿Cuál es el sitio que tenemos que escoger nosotros? ¿A dónde vamos a llevar a nuestras familias? En el capítulo 19, destrucción de Sodoma y Gomorra. Lot es advertido de la destrucción de Sodoma. Los dos ángeles informaron a Lot de la maldad de Sodoma y de la inmediata destrucción. Fue advertido por el Eterno también. El capítulo 19 es la historia de cómo Dios destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, y cómo las borró de la tierra. Qué ejemplo para los impíos. Al mismo tiempo libró a Lot por su justicia y por sentirse abrumado por la conducta nefasta de los malvados. Sodoma y Gomorra. A la puerta, al salir de la puerta, está esa ciudad. La estamos viendo. De todo lo que vemos alrededor de nosotros, lo que está sucediendo en el mundo. En 2 de Pedro 2, 6, 7 dice la palabra, y así condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y así condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Ojo, hermanos, tenemos que estar alerta. ¿Dónde vamos a ir a trabajar para el Eterno? ¿Qué estamos haciendo para llevar almas al Eterno? Lot huye de Sodoma. Génesis 19, 12, 16. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí algunos más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos lo que había de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Adonai va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. ¿Dónde estaremos, o dónde vamos a estar, o dónde estamos? Alrededor de las universidades vemos muchas cosas. Jóvenes, tengamos cuidado a dónde estamos entrando. También vemos en este capítulo una de las desobediencias a Dios. En el caso de la mujer de Lot, la atracción de Sodoma tenía tanta influencia sobre la mujer de Lot que, a pesar de la advertencia de los ángeles, no pudo resistir el mirar hacia atrás. Su cuerpo huía de la ciudad, pero su corazón estaba en ella. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu mirada? Mateo 6, 19, 23. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan,
sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Queremos mirar hacia atrás? ¿Queremos mirar hacia nuestro pasado? ¿Con quién estamos caminando? ¿Estamos caminando en la carne o estamos caminando en el espíritu? No podemos volver a mirar atrás por nada del mundo. Veamos qué pasó después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Es importante para la comprensión de este capítulo familiarizarse con el origen y el desarrollo de las naciones que eran vecinas al pueblo de Israel y que intervinieron en el desarrollo. Entonces aquí veremos lo que sucedió con las hijas de Lot, sobre el origen y desarrollo de Moab, y necesario principalmente para la mayoría de la comprensión del libro de Ruth. Recordemos que cuando el Señor dispuso la destrucción de Sodoma y Gomorra, y Lot y su familia fueron rescatados por los dos ángeles, quienes le dijeron que debían salir de la ciudad, y Lot buscó un refugio. Lo vemos en Génesis 19:30. Subió Lot de Zoar y habitó en los montes, y sus dos hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. Quedaron esas tres personas, Lot y sus dos hijas. Quizás impresionadas por la pérdida de sus esposos y de su madre, y por el espectáculo terrible de destrucción, y con el pensamiento de que suyo era el único grupo sobreviviente, así como tenían en su mente una muy fuerte cultura de preservación, se pusieron de acuerdo para tener descendencia de su padre. Esta parte no es bonita, pero la Biblia no nos la oculta, y en realidad por razones que después serán evidentes. Es más necesario conocerlas. Uno de los argumentos de esta acción tan desconcertante para nosotros no puede ser resultado de un vicio, pues nunca fue repetida. Es evidente que el único propósito de las hijas de Lot era la concepción. Esto debió ser. Guiados por la falsa noción que no se podía lograr de otra manera. Veamos que la hija mayor expresó algunos temores. Su padre ya era viejo, por lo que no tendría más hijos, y pensaban que no había varones en la tierra. Génesis 19:31. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras según la costumbre de toda la tierra. Para llevar a cabo su desesperado plan, las hijas de Lot emborracharon a su padre a fin de que no fueran consciente, por lo cual él no se dio cuenta de lo que había sucedido. Génesis 19:36 y 38. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y la mayor dio a luz un hijo y llamó Moab. Él es el padre de los moabitas hasta hoy. Y en cuanto a la menor, también dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Amín. Es el padre de los amonitas hasta hoy. El origen de los moabitas y los amonitas, en realidad, esto es lo que más nos interesa. Hermanos, mire, según lo que vemos en la Biblia, la palabra de Dios, tenemos los orígenes de dos pueblos completos, el pueblo de Moab y el pueblo de Amón. Moab es el nombre hebreo, suena como una palabra que significa del padre, de los moabitas. Adoraban a Baal y llevaron a Israel a la idolatría. Números 25:1-14. Y Ben-Amí, los amonitas, en hebreo, Ben-Amín significa hijo de mi pueblo. Eran adoradores a Moloc, enemigos de Israel. Levíticos 18:21. Lo vemos en Números 25:1-4 y en Levíticos 18:21. Los grandes enemigos del pueblo de Israel nacieron ahí. Hablaba con mi esposa ayer con respecto a esto. Y ella me decía: mi amor, si Lot, que estuvo ahí en Sodoma y Gomorra,
pero el Señor lo nombró el justo Lot. Uno dice, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Lo emborracharon. Bueno, sí, hay gente que se emborracha y se pierde, pero él no concibió eso, pero sus hijas sí. Ellas fueron las que cometieron ese acto, ese pecado, y consecuencias llegaron esos dos pueblos, enemigos del pueblo de Israel, y lo estamos viendo. Hasta ahí termina el capítulo 19, luego viene el capítulo 20 que dice Abraham y Abimelech. Abraham y su familia no eran nómadas y vivían en un solo lugar, sino que se movían según la necesidad. Tenían que ir constantemente en busca de agua y de pastos para alimentar su ganado. Génesis 21. Y Abraham partió de allí hacia Negev y se estableció entre Cades y Sur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Aquí Abraham desvirtúa la relación con Sara en Génesis 22. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Recordemos que Abraham cometió el mismo pecado cuando mintió cuando entró a Egipto. Lo vemos en Génesis 12, 13. Y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai su mujer, mira, que eres una mujer hermosa, de hermoso parecer. Y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor, que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y para que yo viva gracias a ti. Difícil, está ahí escrito, es palabra del Eterno, hay un propósito. Este capítulo nos muestra para que Abraham y Sara fueran confrontados con esa forma equivocada de actuar antes del nacimiento de Isaac, que era la promesa y bendición anunciada por el Eterno. Ellos ya tenían una promesa dada del Eterno, era una bendición. La lección para nosotros consiste en reconocer que hasta que hagamos frente al pecado de nuestras vidas, no podemos recibir las bendiciones del Eterno. No podemos equivocarnos con decir una mentira, por más pequeña que sea. El Señor no hace excepción de pecados. Pero nuevamente Dios tiene que intervenir para proteger su promesa hecha a Abraham, y se le reveló a Abimelech de noche, advirtiéndole que Sara estaba casada. El propósito de Dios es de redimir a la humanidad, que está vinculada con el nacimiento de Isaac. Romanos 9, 6, 9. En Génesis, yo doy el versículo para que por favor lo lean. Génesis 23. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Y el rey Abimelech, a pesar de ser un pagano, demostró respeto y reconoció a Elohim de Abraham hasta el punto de llamarlo Señor, un pagano. Génesis 24, 5. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Reconoció al Eterno. Le dijo que no lo había hecho por maldad, con sencillez de su corazón. Dios le reconoce su conducta recta y le ordena devolver a Sara a su marido, cosa que hizo inmediatamente. Obedeció inmediatamente. Un pagano que estaba hablando con Dios, reconoció a Dios en ese momento y le dijo Dios en un sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás, y si no la devolvieres,
sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Tremendo. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y les dijo todas estas palabras a oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Hay cosas que no debemos hacer. Hay cosas que no debemos hacer con respecto a esta palabra. De nuevo un rey pagano le hace hacer ver a Abraham su engaño. Violaba aún la moralidad de los paganos. Génesis 20, 9 y 10. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan gran pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Tremendo. Hay gente que de pronto nos conoce, que somos diferentes, que hemos nacido de nuevo, que hemos llevado la palabra de Dios hace mucho tiempo, pero a veces cometemos cosas que no debemos hacer, que los mismos nos llaman, oiga, pero usted no es cristiano, usted no dice que conoce a Dios. El testimonio que tenemos que dar es de que tenemos un Dios vivo, un Dios real, un Dios justo, un Dios misericordioso, que nos sacó del fango, que nos rescató, que nos dio a su Hijo, Yeshua HaMashiach. Este capítulo finaliza mostrando que Dios aprobó el comportamiento del rey, bendiciendo toda su familia. Génesis 20, 17 y 18 a 20. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Adonai había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech, a causa de Sara, mujer de Abraham. Y sin embargo él reconoció y le dijo, Señor, yo no lo hice de malo. Termina este capítulo y empieza el 21, que es el nacimiento de Isaac. Por lo general, la promesa de Dios tiene un tiempo de espera. En el caso de Abraham tuvo que esperar varios años para el cumplimiento de la suya. La espera fue muy larga, sino que las circunstancias eran adversas, el cumplimiento de la promesa. Pero cuando Dios promete, Él cumple. Nada es imposible para el Eterno. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil, hermanos? No. Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Al tiempo señalado recibiremos las bendiciones. Cual sea el tiempo de espera, Dios cumple lo que promete. Y Él lo envía en el momento indicado, en el tiempo señalado. Génesis 2, 21, 1 y 2. Visitó Adonai a Sara como había dicho, e hizo Adonai con Sara como había hablado. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. En el tiempo de Dios. ¿Cuánto tiempo llevamos esperando nuestra bendición? La bendición que ya el Señor nos prometió. En Isaías 41, 8 Dios dice, pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendientes de Abraham, mi amigo. Tú, a quien tomé de los confines de la tierra y desde sus lugares más remotos te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Yo te he escogido y no te he rechazado. No temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré ciertamente, te ayudaré, sí, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero tú, congregación mesiánica Chequiná, a quien he escogido, descendientes de Abraham, amigo mío, a quien tomé de los confines de la tierra y desde los lugares más remotos te llamé y te dije, mi siervo eres tú, yo te escogí y no te he rechazado. No temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sustentaré con la diestra de mi justicia. La gloria sea para el Eterno, para nuestra congregación mesiánica Chequiná, para nuestras vidas, pero tenemos que tener paciencia, tenemos que esperar en el Eterno. Y Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació Isaac.
La mención explícita de la edad de Abraham expone claramente el sentido milagroso del nacimiento de Isaac y destaca la constante fe de Abraham. La constante fe de Abraham, la constante fe de Abraham. Génesis 21:5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Mira, hermanos, el juego de estas palabras con el nombre de Isaac continúa aquí. Sin embargo, las palabras de Sara expresan gozo, alegría en vez de incredulidad mostrada. Gozo, alegría. Por eso se rió, dándole gracias al Eterno. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez, porque confiaron en el Eterno, esperaron en el Eterno. Aquí vemos Agar y Ismael fueron expulsados. Vemos el conflicto entre Sara y Agar, el cual se transmitió a sus hijos Ismael y Isaac. El conflicto era de herencias, pero no solo trataba de la herencia material, sino de la herencia espiritual, del pacto de Dios. Y creció el niño y fue destetado. Génesis 21:8-9. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar se burlaba de su hijo. Ante esto, Sara pidió intervención de Abraham. Y Abraham se preocupó, pero Dios lo tranquilizó nuevamente y le confirma a Abraham que tiene que prestar atención a todo lo que la voz de Sara le había dicho, a todo lo que su esposa le había dicho a Abraham. Por tanto, dijo Abraham, Génesis 21:10-11, por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Cuando no encontramos una solución humana, debemos buscar la respuesta de Dios con la ayuda del Ruach HaKodesh. Veamos lo que nos dice en Génesis 21:12-13. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Escucha también a la voz de tu esposa. Ahí dice la palabra. Oye su voz. Hay veces que nosotros no la escuchamos a nuestras esposas. En nuestras crisis o problemas, lo que necesitamos es tener una buena relación con el Eterno para que abra nuestros ojos para ver todas las soluciones que Él nos libra, porque estas bendiciones están muy cerca de nosotros. Hermanos, si estamos en un problema, vayamos al Eterno con ayuda del Ruach HaKodesh, abramos nuestros ojos, miremos que la solución está a nuestro lado, porque somos hijos de la promesa. El Señor tenía contemplada bendición para Ismael, sin embargo, él no debía formar parte en este momento de la promesa hecha a Abraham. Lo podemos leer en Romanos 9:7-16. Escucha la voz del Eterno. Maridos, escuchemos la voz de nuestras esposas. El último capítulo 22, Dios prueba a Abraham. En el capítulo anterior vimos que finalmente nació el hijo de la promesa, Isaac. Solo podemos imaginar la alegría y realización de Abraham y Sara. Un tiempo después, el Eterno pasó a prueba a Abraham. Estaban felices, gozosos por tener ese hijo, enseñándole la palabra del Eterno a Isaac. Génesis 22:1-2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Tremendo. De todo lo que pasaron, el Señor llama a Abraham y le dice, entrégame a tu hijo, a lo que más ama.
Este diálogo entre Dios y Abraham fue el comienzo de quizás de la prueba más dura en la vida de Abraham. Es una historia de fe y obediencia que va más allá del tiempo de Abraham. Hoy en día tiene un impacto sobre nosotros. La intensidad de la crisis crece como lo demuestra el lenguaje usado. Tu hijo, tu único hijo a quien amas, tu único hijo a quien amas. Y Abraham abandonó sus pasos cuando dejó su casa, familia y patria, cuando el Señor lo llamó y le dijo, vete de tu tierra. Abandonó el presente cuando dejó que Lot escogiera primero la tierra. Ahora debe abandonar su futuro prometido, sacrificando como holocausto al hijo de la promesa. Pero Abraham no dijo nada. Él hizo lo que Dios le ordenó. Hizo lo que Dios le ordenó. Estamos haciendo lo que Dios nos ordena. Hemos tenido un diálogo con el Eterno como lo tiene Abraham. En Génesis 22:3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No lo dudó, no protestó. ¿Cómo protestamos nosotros? ¿Sí protestamos o no protestamos? ¿Gritamos o no gritamos? ¿Tiramos la puerta o no la tiramos? ¿O no nos hemos dado cuenta de tantas bendiciones que Dios nos ha dado? A pesar de la confusión que tenía en su mente, Abraham se mantuvo en su fe. Sabía que Dios iba a cumplir su promesa, incluso si eso significa hacer algo que le parecía imposible. La obediencia de Abraham era deliberada y bien pensada. No estaba siendo llevado por emociones ni por tristezas. Y su fe se demostró en lo que le dice a sus siervos, lo cual declara que adoraremos y volveremos a vosotros. A sus siervos. Génesis 22, 4, 5. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, ya iban 3 días de camino, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Adorar a quién? Si iba a sacrificar a su hijo, adorar al Eterno, a darles gracias, a bendecirlo en su obediencia. No protestó. Adoraremos al Eterno y volveremos a vosotros. Una fe absoluta, pero estaba obedeciendo a Dios. Al llegar al pie del monte, Abraham subió con sus hijos, solo ellos, y respondió a la pregunta de Isaac. En Génesis 22, 6, 7. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y tomó su mano y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Y habló Isaac su padre Abraham y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Tremenda pregunta de su hijo. Obediente, jóvenes, niños, obedientes a su padre. Tremenda esa pregunta. Las palabras de Abraham anticipan la provisión fundamental de Dios por el pecado humano. Mashiach es el Cordero de Dios. En Génesis 22:8 dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Abraham estaba profetizando al decir que el Señor va a proveer. Esa profecía no solo era para esa ocasión, sino para todos los tiempos, pues el Señor también proveyó el cordero que quita el pecado del mundo. Al día siguiente vio
a Jesús que venía hacia él y dijo: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí no solo vemos la firme y determinante fe y obediencia de Abraham, sino también la mansedumbre y el sometimiento de Isaac, quien no dijo nada a su padre. Mansedumbre y sometimiento de Isaac a su padre, y su padre a Dios, al Eterno. Y cuando llegaron al lugar, Génesis 22, 9, 10, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Podemos pensar que todo se acabó para Abraham. Se murió el hijo de la promesa, sus sueños, su propósito, su vida, su ilusión. Pero su fe, su obediencia y el amor al Eterno que le concedió el Señor, un milagro que él esperaba en el fondo de su corazón. En el fondo de su corazón esperaba ese milagro. Sí, cometieron cosas que no debieron haberlo hecho, pero el Señor estuvo con ellos. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Dios conocía ya a Abraham, pero esta era una prueba importante y necesaria para que Abraham aprendiera los resultados de la fe que tenía en Dios y para que supiera que Dios lo había probado. Ya lo conocía. Una prueba tremenda, que había podido retirarse, renunciar, pero no lo hizo, porque confió en el Eterno. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. La prueba de Dios para vuestras vidas no es para hacernos caer, sino para aprobarnos y aprendamos a confiar y tener fe en Dios, que nos ayuda con el poder del Espíritu Santo en Yeshua HaMashiach. En hebreo nos explica con mayor claridad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo porque el Señor le había ordenado. La seguridad que Dios era suficiente y poderoso para levantarlo de los muertos. Dios le había dado la promesa y él le había cumplido con darle un hijo en su vejez. Para Dios nada es imposible. Él cumplirá la promesa a como dé lugar, hermanos. En Hebreos 10:23 dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él quien prometió. Tal como había profetizado Abraham, y la fe que tenía en Dios, que proveyó para los sacrificios. Proveyó para el sacrificio. En Génesis 22, 13, 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Adonai proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte Adonai será previsto. Recuerde que Isaac le dijo: ¿dónde está el cordero? Y Abraham le respondió: Dios proveerá ese cordero. Mostró y les dio un carnero, que es totalmente diferente al cordero de Dios. Aquí el Eterno cumple la promesa y vuelve a confirmar su pacto con Abraham. Y llamó el ángel de Adonai a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Adonai, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la
arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. La gloria sea para el Eterno. Somos bendecidos por Abraham. Todas las familias de la tierra. ¿Qué más nosotros que hemos nacido de nuevo? Que tenemos a nuestro Señor Yeshua HaMashiach y al poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder llevar la palabra del Eterno a las personas que lo necesitan. Y por último cito esta bíblica, Santiago 1:14. Siervos de Dios y del Señor Mashiach, a las 12 tribus que están en la suspensión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Que el Eterno nos continúe bendiciendo. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos has dado en esta mañana, Señor. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por habernos dado a tu Hijo, Yeshua HaMashiach, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, en esta mañana por mis pastores, Señor, y por todos mis hermanos aquí en la congregación mesiánica Chequina, porque tú nos bendeciste, Señor, y somos bendecidos y tenemos toda la fe y vamos a ser obedientes para la gloria y honra tuya, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo, Yeshua HaMashiach, y con acción de gracias. Amén.